iniciar el estudio bíblico de esta tarde y pues estamos estudiando el Salmo 59. El sábado pasado estudiamos hasta el versículo 10 y hoy vamos a estudiar del versículo 11 en adelante. Pero quiero hacer una recapitulación de lo que vimos el sábado pasado para acordarnos de qué trata este salmo. Y decíamos que es un salmo de lamento del rey David cuando Saúl lo tenía sitiado en su propia casa. Así que este salmo trata de la persecución de Saúl hacia David. David pues era un hombre que le servía al rey, un hombre que era fiel al rey, pero el rey tenía espíritus malos, ese era el problema. Y dice David, dice Saúl, llama a su hijo y llama a los oficiales del palacio y le dice, vamos a matar a David. Entonces Jonatán le dice a Saúl, ¿por qué vas a matar a David si no ha pecado? Él no ha hecho nada malo, lejos de eso nos ha servido. Y empezando porque mató a Goliat. Goliat tenía humillado al pueblo, pero David lo mató. Entonces David no ha hecho nada en contra tuya, ¿para qué lo vas a matar? Y Jonatán convenció a Saúl de que no matara a David. Luego pues fueron a la guerra, David volvió a ganar la guerra, ¿verdad?, contra los filisteos, y de repente se le metió un espíritu malo, dice la escritura, a Saúl, y quiso traspasar con una lanza a David, y David logró escapar, y le dice Mical, la hija de Saúl, ve y escápate porque mañana serás hombre muerto si no te vas a huir. Entonces vemos que Mical le ayudó a escapar a David de la casa, y Mical escondió, tenía una estatua y la colocó sobre la cama. Cuando Saúl mandó a traer a David pensando que estaba en su casa, dijo Mical está enfermo, no puede ir. Entonces Saúl dijo, vayan a traerlo. Y fueron a traerlo y encontraron una estatua en la cama. Entonces Saúl se enojó con su hija y dijo, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué me has mentido? Entonces la esposa de Saúl, que era Mical, le dice, me amenazó, me dijo que me iba a matar si no lo dejaba escapar. Entonces luego pues Saúl siempre quería matar a David, y fue él personalmente a buscarlo. Y mandó también antes de él a otros que fueran a traerlo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que todo el que iba a traer a David o a matarlo, cuando oía los profetas que estaban profetizando, todos empezaban a profetizar también. Y luego por último Saúl fue a buscar a David personalmente, y Saúl empezó a profetizar también. Y se quitó la ropa, estaba desnudo. En las iglesias de aquí de Chapertí, que quizás en las iglesias carismáticas o pentecostales no hubieran dejado a Saúl ahí, pero Saúl se quitó la ropa y profetizaba desnudo. Y dice que estuvo durante todo un día así, de esa manera. Ahora entonces vemos que prácticamente Dios tenía protegido a David. Dios estaba con David, pero David se sentía acorralado, ¿verdad?, con la persecución. Y entonces escribe este Salmo 59. Y este salmo, es un salmo donde David hace un lamento y una petición, una oración a Dios.
para que Dios pueda castigar a sus enemigos. Y sus enemigos no solamente eran creyentes, sino también había inconversos, gente que se prestaba para atrapar a David. Entonces vemos que lo que estudiamos el sábado pasado fue la petición de David. Y la petición de David fue: Dios, sálvame de mis enemigos y de los incrédulos, en el versículo 1 y versículo 2. En el versículo 4 al 5 estudiamos que Dios responda a su oración y que castigue a sus perseguidores. En el versículo 3 y 4 también estudiamos que esta petición es a causa de la inocencia. Él era inocente, él no había hecho nada malo para que fuera castigado de esa manera. Y luego pues describe a sus enemigos de una forma muy vivida, como decimos aquí en buen salvadoreño, pues es una forma muy pesada, ¿no?, para decir las cosas. David le llamaba perros a sus enemigos, ¿no? Y es una palabra bastante fuerte en el calor, ¿verdad?, nuestro. Si a alguien le llaman perro, pues es una ofensa. Y ahora pues en la música que tenemos, también la música moderna, ¿verdad?, ya la gente se va acostumbrando, y sobre todo los jóvenes, ¿verdad?, se van acostumbrando a estos términos, porque hay canciones de reggaetón y de este tipo de música que se llaman perros, ¿no?, a los jóvenes, y las perras y los perros. Es una cuestión que se va poniendo de moda aquí también, pero más sin embargo en el momento que David dijo esto era una cosa, era una ofensa en contra de sus enemigos. Ahora entonces, y vemos que David, a través de su propia experiencia, reconoce que Dios es soberano. Dios es soberano. Ahora entonces, hermanos, y ahí nos hemos quedado. Dios es soberano. La soberanía de Dios se puede expresar de diversas maneras, a través de la vida práctica, no solamente de los creyentes, sino a través de la misma creación, a través de todas las cosas que Dios ha hecho. Ahora entonces, pero estamos en el versículo 11, y el versículo 11 dice: no los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Dentro de las peticiones que David hacía es que esta gente mala que lo perseguía a él no los matara. Y bueno, si uno se podría hacer la pregunta, ¿cuál era la petición real de David? Pues quería que fueran castigados, que desaparecieran, mas sin embargo la petición aquí está: que no los maten, para que mi pueblo no olvide. Te lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando Caín mató a Abel, Dios fue a hablar con Caín, ¿verdad? Y le dijo, Dios echó a Caín, le dijo: vas a ser un errante, te vas a ir de esta tierra. Y Caín dijo: bueno, Señor, y si me voy huyendo ahí para allá, entonces cualquiera que y dice que le puso una señal. Entonces, cualquiera que me vea aquí para allá, me van a querer matar, porque van a saber que yo maté a mi hermano. Entonces la gente va a saber que yo soy mala gente. Entonces
Dios le dijo, bueno, no, te voy a proteger. Y la gente no te va a matar, pero la gente no va a olvidar lo que tú hiciste. Y eso era lo que quería David, ¿verdad? Aquí en Chapetique, un comandante local en el tiempo de la guerra agarró a un hombre que era ladrón. Yo recuerdo que desde esta esquina hasta allá al parque, hasta el centro de la ciudad, le puso un letrero aquí y lo llevaba, ¿verdad?, en un desfile, y decía el letrero, yo soy ladrón. Yo soy ladrón. Y ese comandante local que yo le digo era malo, ¿verdad? No se le podía correr, porque si se corría. Entonces, resulta que, ¿cuál era el objetivo de este comandante local para ponerle ese letrero a este ladrón? ¿Cuál era el objetivo? Que la gente conociera a este hombre que era un ladrón, y para que identificaran su cara y que se dieran cuenta que si lo veían era un hombre que le gustaba lo ajeno. Entonces, para que la gente no olvidara a este ladrón. Igual de esta misma manera, David dice, no los mates, para que la gente vea quiénes son estos que me persiguen a mí, se den cuenta. Pero David está pidiendo que los castigara. Y él dice, en el versículo dice, dispérsalos con tu poder, es decir, bueno, mándalos. Aquí estamos hablando del poder y la soberanía de Dios. Y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Ahora entonces vemos aquí la actitud de un hombre que quería que reconocieran a aquellos que eran, pues, precisamente malos, ¿verdad? Ahora, entonces, la maldad precisamente estaba a flote, se podía notar, se podía ver, y es que la gente es muy conocida hasta por su forma de hablar, sus actitudes. Entonces, vemos en el versículo 12 cuáles eran las armas de los perseguidores de David. Versículo 12 dice, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Ahora entonces, ¿cuáles eran las armas de estos perseguidores de David? ¿Habrán creyentes como estos que dicen mentiras, que profieren maldades? ¿Todavía habrán creyentes así? Pues sí, hay creyentes, ¿verdad? Pero ¿para qué nos ha dejado la Escritura del Señor, hermano? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la Escritura? Y cuando leemos estos pasajes, ¿cuál debería de ser nuestro aprendizaje? ¿Cuál debería de ser? La palabra de Dios ha sido dejada para que nosotros corrijamos aquellas cosas que no están bien. Si hay personas que son mentirosas, debería de quitarse la mentira, ¿verdad? Y aquellas personas que andan solo con la maldad en su cabeza, deberían de quitarse esas maldades. Si aquellas personas que están tramando hacer algo en contra de otros, pues cambiar de forma de pensar. Por eso es que se llama, bueno, el aprendizaje que uno pueda tener puede ser para la corrección de su vida como un creyente. Porque la idea de Dios de ser un creyente es para que seamos diferentes. ¿A quién? Al mundo. Y empezando de la palabra santo o santificación. ¿Qué significa la palabra santificación? Apartados, ¿para quién? Para Dios.
hemos sido apartados para Dios. Y eso de ser apartados para Dios nos identifica como algo superior al mundo. Porque Dios es superior a todo, hermanos, a todo lo que hay. ¿Sí? Entonces, y si somos apartados para Él, Dios no va a querer tener algo que no le conviene tener, porque, bueno, sería algo incomprensible, ¿no? Tener algo que resulta que en lugar de exaltar a Dios, lo baja hasta el suelo, ¿no? Entonces Dios nos ha apartado para Él. Entonces, significa entonces que no somos cualquiera. Y por no ser cualquiera, entonces deberíamos de ser el ejemplo y la diferencia en el mundo. Ahora entonces, significa entonces que este versículo dice, bueno, que ellos sean presos de su soberbia por la maldición y mentira que profieren. Me imagino que era lleva y trae. ¿Se han fijado ustedes que hay gente así de lleva y trae? Mira la fulana que estaba hablando de vos allá con la fulana. Mira las cosas que estaban diciendo. Y si la persona que le está escuchando le sigue igual, al ratito va a contarle a los otros. No son personas confiables, son personas que, que hay que desconfiar de ellos, porque son lleva y trae. Ahora entonces, resulta que estos eran así, de esta manera, ¿no? Iban a decirle a Saúl, ¿verdad?, que en la vida saber cuántas cosas, y por eso Saúl, ¿verdad?, se molestaba. Ahora entonces, y vemos aquí, entonces, ¿qué opina Dios? ¿Qué opina Dios en su soberanía acerca de este tipo de gente? ¿Qué opina Dios? Bueno, empezando que Dios es soberano. Y la palabra soberano significa que Él está sobre todo. Sobre todo. Miren lo que dice, pues, en un versículo de 1 Crónicas 29, 11 y 12 sobre la soberanía de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora entonces, hermanos, ¿qué tenemos nosotros? Frente a este versículo, ¿qué tenemos nosotros? No tenemos nada. Dios dice que puede hacer de alguien grande o a alguien nada. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Pero Dios está sobre todas las cosas. Y en su soberanía ve la soberbia del hombre. Y Dios, ¿verdad?, en su soberanía dice, bueno, este hombre no merece, ¿verdad?, no merece tenerlo en alto. Lo vamos a bajar porque su soberbia es demasiado grande. Y eso ha pasado con muchos reyes y gobiernos a través de la historia. Nabucodonosor era un rey, pero ¿qué hizo Dios para bajarle la soberbia a este hombre? Lo mandó a comer paja con los bueyes. Imagínense qué puede hacer Dios con nosotros para bajarnos de la soberbia, hermanos. Puede hacer muchas cosas, y por eso es que como creyentes debemos de tener mucho cuidado en nuestras actitudes, ¿verdad?
entonces, y también en 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, también hay otro versículo que debemos de meditarlo en el capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 6. Dice: el Señor da la vida y la muerte. Él envía a la gente al sepulcro y la puede resucitar para que viva de nuevo. Esto indica que Él es soberano y Él tiene el poder y el control. Fíjate, ¿qué es lo que puede dar Dios? Bueno, Él dice aquí: la vida y la muerte le pertenecen a Él. Ahora entonces, yo no sé, por soberbia nosotros podemos hacer planes tan largos, no extensos. Por eso mejor vivir cada día, porque, y decimos nosotros, ¿verdad? El Señor dice: bueno, le puede pasar igual a aquel hombre rico que estaba haciendo graneros y estaba pensando, ¿no?, en hacer tantas cosas y tenía mucha riqueza. Y él dice: bueno, pero nunca tomaba en cuenta a Dios. Y dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que tienes, ¿de quién será? Ahora entonces vemos aquí entonces que en este versículo 11 y 12 Dios tiene el control de todo. Dios es soberano. Y también el versículo 12, la pregunta que hacíamos: ¿qué opinión tiene Dios de las maldiciones y de las mentiras y aquellos que son soberbios? ¿Qué opinión tiene Dios? Bueno, ¿qué opinión tiene Dios de los mentirosos? ¿Hay creyentes mentirosos todavía? Entonces no nos podemos salir nosotros de ese círculo también. Nos incluye, ¿verdad? Nos incluye. Y dice el Santiago, dice que ¿qué es lo que puede hacer un mentiroso? En primer lugar, alguien que es mentiroso, alguien que usa la lengua para dañar a otro. ¿Qué es lo que dice Santiago que puede hacer? Dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Un barco tan grande es dominado por un pequeño timón. Y eso en la vida práctica así es, ¿no? En la vida práctica. Ahora, pero, ¿qué dice el versículo siguiente? Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí dice: y la lengua es un juego y un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ahora entonces, significa que aquellos que, bueno, usan la lengua para maldecir, para mentir, para hacer un daño, es como una pequeña chispa, ¿verdad?, que hace encender cualquier, ¿verdad?, bosque, y de repente ya no es un fuego pequeño, sino un gran incendio. Inflama la rueda de la creación significa que la lengua puede afectar la vida de todos los seres humanos, ¿verdad? Esa lengua ponzoñosa como de víbora, ¿verdad?, puede llegar a hacer mucho daño. Eso es lo que está. Y dice: y ella es inflamada por el infierno. ¿Qué les parece eso? Ahora, ¿a dónde merecen ir los lenguones? Dice según ese pasaje.
allí al infierno. Ahora entonces, pero vemos entonces qué daño puede hacer a aquellos que les gusta la mentira y les gusta la maldad a través de la lengua. Ahora entonces, veamos el versículo 13. Acábalos con tu furor, acábalos para que no sean y se sepa que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Ahora entonces el deseo del salmista es que Dios sea reconocido entre todos. Cuando está hablando acerca de Jacob, está diciendo, bueno, el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora entonces está un llamado a que todos conozcan quién es Dios. Ahora, el problema más grande que hay hoy día es que Dios casi no es reconocido. Y la soberanía de Dios, la gente no la ve. Y la gente no ha perdido el temor hacia Dios. Es un problema serio, ¿no? Y el profeta dijo, bueno, entre más maldad haya, el amor de muchos se va a enfriar. Significa que la maldad hoy en día es como el pan de cada día, que es algo normal que comemos todos los días. El pan que ustedes dijeron en la mañana, café con pan. Y lo ven como un desayuno normal el salvadoreño, ¿no? Y nos gusta soplar taza, ¿verdad? Soplar todas las mañanas, ¿ves? Ahora entonces, reconocido, pero fíjense bien, fíjense aquí, el salmista dice, bueno, yo quiero que tú seas reconocido entre todos. Hoy que andamos evangelizando allá por Santo Tomás, encontramos a una pareja que la hemos estado evangelizando varias veces y nos decía que la iglesia de las asambleas de Dios de ahí de Santo Tomás está desapareciendo. Y no está desapareciendo porque los hayan amenazado por algo. Simplemente hay como 4 o 3 diáconos, dice, que se han adueñado de la iglesia. Y no dejan llegar gente y están corriendo a los hermanitos de la iglesia. Yo, dice el joven que quería ir a la iglesia, sentía la necesidad de ir al culto, me alisté y me fui. Y el problema fue que se peinó como mango chupado. Se peinó así. Y dice que el diácono se puso en la puerta y desde que lo vio, le dijo, el diablo viene. El diablo viene. Y dice que me fui para acá, usted no me dejó entrar el hombre y me fui, porque dijo que yo era el diablo. Y al diablo no lo dejamos entrar aquí. Al diablo no lo dejamos entrar. Y es que el diablo no estaba en el que iba, sino el que estaba esperando ahí, ¿verdad? Dando la bienvenida. Porque hay más pastores, hermanos, en este mundo que están mandando al infierno a la gente en lugar de mandarla al cielo. Y la esposa de él iba también, dice que yo como me acostumbro a pintar, iba bien arregladito, y cuando llegué allí, aquí no queremos payasos, dije. Si usted quiere venir aquí, pues tiene que quitar esa pintura. Ya no volví a ir usted, payaso, me dijeron, ya no volví a ir. Y así de esa manera, es más, les digo que corrieron al pastor de la iglesia, los diáconos. El pastor dice que tenía las tres hijos estudiando. Uno estaba estudiando para arquitecto, uno
¿verdad? Para arquitecto. Y le dijeron en la universidad que tenían que ir a hacer un trabajo de campo. Tenían que ir con zapatos de hombre, con casco, con camisa manga larga y con pantalón. Y se dieron cuenta los hermanitos ahí, los diáconos, y pusieron en disciplina al pastor. Y también el otro varón ese que se vistió, como se visten los hipotes de hoy día, que andan en la calle. Y la otra que estaba estudiando para enfermera se puso uniforme de enfermera pero con pantalón. Y resulta que hicieron un juicio en contra del pastor, llamaron a casi a todo el mundo y dice que la decisión que tomaron fue correr al pastor y ponerlo. Así estamos, hermanos, qué difícil, ¿no? Y la gente pasa peleando en ese mundo así, y la gente perdiéndose porque no escucha los mensajes que debería de escuchar para crecer, madurar y para tener esa mejor comunión con Dios. Ahora entonces, y la gente se quiere salvar, pero la gente no deja, porque en lugar de predicar el evangelio, le predican cualquier cosa, ¿no? Ahora entonces, así están las cosas, porque dicen que solo están quedando ellos tres ya ahí, ¿verdad? Y toda la gente, uno se ha ido para aquí, para la asamblea de Chapeltique, otros para San Jerónimo y otros por otra iglesita que está por ahí, ¿sabes? Y está desaparecido. ¿Y por qué será? Porque la lengua no deja, hermanos, tener esa perfecta relación con Dios, aunque lo crean ellos, ¿verdad? No necesitamos ayudando a Dios, porque aquí sí se vive la verdadera fe en Jesús. Pero no es cierto. Y si ¿qué dirá Dios acerca de la gente que se pone pantalones? De los que se filtran. Y de los que se perfuman, porque algunas iglesias ni siquiera perfuman, ¿verdad? Así es. Y algunos de seguro, me imagino, ¿verdad? Esto no es algo, es algo hipotético. Me imagino que algunos les dicen que se vayan hasta los 8 días. Ahora entonces, qué tremendo. Así es el mundo, ¿cómo lo tenemos? Ahora entonces, bueno, dice el Señor en el Salmo 5, versículo 6, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Eso es lo que dijo, ¿verdad?, el Señor en el Salmo capítulo 5, versículo 6, que ya lo estudiamos. Ahora entonces, veamos entonces el versículo 14. Versículo 14. Dice, vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Ahora entonces, como la descripción que vemos aquí es de unos perros hambrientos. Eso es lo que vemos. ¿Cómo el salmista lo describe aquí? ¿Cómo eran esta gente? Una vez mi suegra contaba que llegó una señora, dice, a ponerle un chambre. ¿No sabes a dónde está tu marido? Dije, pues no sé, de que le va a andar paseando por ahí. Yo sí lo vi, ¿cómo es que está este hombre? Y dice que, sentate, dice que mamita, sentate. Aquí, sentate, platica. Y ella echando tortillas. Y de repente, ¿verdad? Plática y plática, agarró un poco de comida, le puso las tortillas calientes. Vaya, come mamita, dije, le dijo, ¿verdad? Come mamita.
Y cuando terminó de comer, así es que está fregada, y que le dijo, ¿verdad? La mujer todavía es, ¿por qué? ¿Y que le dijo? Porque así como está vos con ese marido. No, dije que le dijo, te llenaste, mamito, ¿querés un poquito más? ¿Y que le dijo? ¿Te llenaste? Y entonces, en ese momento entendió que era un mensaje que había salido por hambre, no porque lo pidiera oír ella, escuchando. ¿Y qué le vas a decir cuando venga? Nada? No le voy a decir nada. Ese plato de comida se lo dio por chambroso, ¿verdad? Y significaba, igual que está diciendo, ¿qué está diciendo aquí el salmista? Está diciendo que son unos perros hambrientos y por eso llevan y traen y andan para arriba y para abajo y aúllan de hambre, ¿no? Esa es una ilustración muy clara aquí, ¿no? Una imagen de gente, ¿verdad?, chambrosa y que le gusta andar metido en todo. Ahora entonces, y dice que andan errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasan la noche quejándose, aullando de hambre, ¿verdad? Aullando de hambre. Ahora es tremendo, es lo que la imagen vivida aquí. Por eso les decía que David ilustraba su propia vivencia, la propia vivencia de él. No eran cuestiones simplemente inventadas, era algo real en su vida. Ahora entonces, y vamos a ver la última parte del Salmo, que está en el versículo 16 y versículo 17. Los últimos dos versículos. Dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Ahora entonces, contrario a lo que los demás andaban haciendo, David dice: yo cantaré de tu poder. Yo cantaré de tu poder. ¿Es Dios todopoderoso, hermano? Claro que sí. ¿Y de qué poder, verdad? ¿Qué poder podríamos hablar de Dios? Bueno, Él dice: yo cantaré de tu poder porque es una experiencia personal. Él está diciendo yo, ¿verdad? David está diciendo: yo cantaré de tu poder. Ahora, era algo que él había vivido, y solo lo que se ha vivido se puede contar de una forma real, hermanos. Ahora entonces, ¿qué experiencia había vivido David? En el Salmo 40, que es un salmo que lo estudiamos hace poco, ¿verdad? Hace algún mes lo más lo estudiamos. Y dice en el Salmo 40, versículo 1 en adelante, dice: pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ahora entonces, hermano, era algo real. David está diciendo: me sacaste del pozo de la desesperación. Ahora, hermano, si algo afecta la vida de un creyente, es la desesperación. Y esa desesperación a veces nos agarra de encuentro, ¿verdad? A todos.
cualquier cosa nos desesperamos y nos causa de pelos, ¿verdad? Y al siguiente día, ¿verdad?, vemos las cosas más claras y dice, bueno, qué tontería, ¿verdad? Me desvelé toda la noche sin causa. Pero David no era algo hipotético. David realmente era perseguido, y ese gozo de la desesperación era por sus enemigos, lo acosaban constantemente. Ahora entonces, y él dice, me sacó del lodo cenagoso. Ahora, yo no sé quién es, bueno, si ustedes han visto una ciénaga, que es una parte donde hay agua y lodo, mucho lodo, pero cuando los animales llegan por beber agua, quedan pegados ahí, no se pueden salir. Me sacaste del lodo cenagoso, dice David. Es decir, lo que realmente él estaba viviendo, nadie lo podía sacar de ahí, solamente Dios. Y entonces, es decir, Dios me salvó, me rescató en el momento preciso que había llegado mi fin. Ese verdaderamente era algo que David había vivido. Ahora entonces, y bueno, contrario al lodo cenagoso, lo puso, dice, en una peña firme. En el lodo te hundes, hermanos, en la peña estás seguro. Y la peña para nosotros es Cristo. Y ahí estamos seguros. ¿Amén, hermanos? Estamos seguros. En Cristo estamos seguros. ¿Quién nos puede sacar de ahí? Ahora entonces, y dice que nos puso en una peña, y estando en la peña, ¿qué se podía hacer, hermano? Estando en la peña, es lo que dice el Salmo que estamos estudiando. Yo cantaré de tu poder. Cuando ya estás salvo y estás fuera de peligro, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues cantar, alabar a Dios, glorificar, bendecir su nombre, porque Él se merece todo eso. Y dice el Salmo 40, y dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ahora entonces, puso cántico nuevo en su boca. Significa que David entonces halló las herramientas y la oportunidad para poder hacer un cántico para el Señor. Un cántico para el Señor. Ahora entonces, y es más, dice, esto va a servir para testimonio de los demás, para que crean, Y hermanos, uno de los problemas que tenemos los creyentes es la incredulidad, y aunque nos llamamos creyentes, hemos confiado en Cristo y creo que ahí estamos posicionados, y la salvación, creo que todos los que venimos aquí a esta iglesia estamos seguros de que somos salvos. Amén, hermano. Amén. Si acaso a algunos, ¿verdad?, de los viejitos de antes les ha costado entender, ¿no? Pero la gente nueva ha entendido. Ahora entonces, pero nos hemos posicionado de ahí, pero en cuanto a la vida práctica, la fe, hermano, no falla. Ahí hay un problema, no falla. David no tenía ese problema, porque en todas sus vivencias de persecución, de peligros, y va pues en batallas y todo, Dios siempre lo libraba y experimentaba la mano poderosa de Dios. Ahora entonces necesitamos nosotros esto también, creer que Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Ahora entonces, y él dice, bueno, dice que Dios, lo que David cantaba, dice, era sobre su poder. Ahora nosotros como iglesia, lo que les estaba diciendo muchas veces,
nos falla la fe. ¿Tenemos poder nosotros como creyentes, como iglesia, hermanos? ¿Tenemos poder? Pues, ¿verdad que el hecho de que no digan un amén es porque nos falla la fe? Pero tenemos poder. Tenemos poder. Fíjense bien que Dios nos ha puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros para tener poder. Y fíjense que cuando Jesús estaba, les dijo a los discípulos, váyanse y congréguense en Jerusalén y yo les voy a dar poder. Y recibirán poder. ¿Pero poder para qué, hermanos? Y recibirán poder. Y dice en el versículo 8 de Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos poder para dar testimonio acerca de Cristo, hermano. Pero aún ahí nos falla porque muchos dicen, no, yo no puedo evangelizar, no puedo hablarle a otro de Cristo porque no, pues me da la mente. Aunque su mente no le dé, pero el poder lo tiene. Solamente necesita practicarlo, ponerlo en práctica. Y fíjense qué satisfacción más grande se siente en un creyente cuando le habla el Evangelio a otro y la persona cree y se salva. Hay una satisfacción, una alegría muy grande, porque uno dice, uno menos para el diablo y uno más para Dios. Ahora entonces, tenemos poder para poder dar testimonio. Es más, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, él dijo que el Evangelio era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, que el Evangelio tiene poder. Lo que nosotros hablamos cuando estamos hablando a las personas es poder de Dios ahí. Ahora entonces, y dice, bueno, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Dice en el libro de Lamentaciones, hermanos, cuando dice aquí en este versículo, dice que alabaré de mañana tu misericordia. La misericordia de Dios es constante en nuestra vida. Todos los días nos da de su misericordia. En Lamentaciones 3:19 al 26, bueno, vamos a leer prácticamente solamente unos versículos de ahí, porque se nos está acabando el tiempo. Y dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Ahora, hermanos, dice que si no fueran por las misericordias, nosotros, ¿qué hubiera pasado por nosotros? Que hubiéramos sido consumidos. Es decir, que no merecemos nada. Pero dice que Dios es fiel. Y ahí está la diferencia. Dios es fiel. Dice en la última palabra, dice, grande es su fidelidad. O sea que Dios sí es fiel. Y Él dice, por las misericordias de Dios es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Las misericordias de Dios son constantes, nunca decaen. Sus misericordias nuevas son cada mañana. Al levantarnos, hermanos, recibimos esa gracia de Dios, ¿verdad? De su misericordia cada mañana. Y a veces nos acostamos y podemos decir, y mañana a saber si me voy a poder levantar. Pero acuéstate confiado, hermanos, que en el poder de Dios
te vas a poner de pie. Amén. Te vas a poner de pie. Ahora también, él dice en ese versículo, porque ha sido mi amparo y mi refugio. La palabra amparo es una palabra usada en otras versiones como baluarte, y esta palabra es una construcción en un lugar fortificado que servía para defender una entrada o montar guardia. En este caso, Dios es la protección. Ahora, si ustedes quieren entender más fácil, el garitón que se encuentra en el cuartel. ¿Se fijan ustedes que ahí hay soldados? Entonces, ese es un amparo, ¿verdad? Donde alguien está vigilando y cuidando. Pero a nosotros, ¿quién es que nos vigila y nos cuida, hermano? El Señor, ¿verdad? Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio. También significa un lugar de protección. Ahora entonces, en el Salmo 34, versículo 7, dice, ¿cómo dice Grecia del Salmo 34? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, tenemos esa protección divina todos los días. Estamos bajo cuidado, hermanos. Debemos de confiar. Entonces, y bueno, la iglesia tiene esa protección para el futuro. Este mundo se va a acabar. Aquí va a haber 7 años de tribulación. Va a ser una tremenda destrucción de todo lo que hay aquí, ¿verdad? Y lo único que no se van a ir son los testigos de Jehová. Van a quedar reconstruyendo la ciudad. Reconstruyendo. Ahora entonces, pero ¿qué dijo el Señor con respecto a eso? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y, ¿verdad? Y si así fue, si no fuese así, yo se los hubiera dicho. Jesús está dando por sentado algo seguro, ¿verdad? Pero voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es algo seguro, ¿verdad? La protección de la iglesia está muy clara ahí. Bien, entonces vamos a concluir en lo siguiente. En primer lugar, debemos de enfrentar las pruebas. ¿Cómo debemos de enfrentar las pruebas, hermanos? Con gozo. Así dice Santiago, ¿verdad? Con gozo, porque David estaba enfrentando una prueba difícil. Nosotros de igual manera podemos enfrentar pruebas difíciles también. Y cuando estudiamos estos salmos, no es solamente para hablar de las personas que están en los salmos, sino también de la protección de Dios para la iglesia. Ahora entonces Santiago dice que no hay manera de escapar de las pruebas, pero debemos de enfrentarlas con gozo. Ahora entonces, y otra de las cosas que vemos es que las pruebas que enfrentamos son de naturaleza humana. ¿Y qué dijo el Señor con respecto a estas pruebas? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo que vivimos, hermanos, dice la Escritura que no va a ir más allá de lo que podemos soportar. Ahora entonces, y además de todo eso, de todo lo que hemos hablado y de todo lo que vemos en la soberanía de Dios, que Dios sea exaltado en todas las cosas. Amén, hermanos. Dios sea exaltado en todas las cosas. Y así le dijo pues Jesús a sus discípulos
cuando Lázaro estaba enfermo, ¿verdad? No vas a ir, Señor, no. Esta enfermedad es para que la gloria de Dios sea exaltada. Así que a Él sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Nos despide el hermano Jovel en palabras de oración. Padre.